Buenas, buenas. ¿Cómo están? Vamos a esperar un poquito que se conecte más gente. Estamos en hora, pero vamos a esperar un poquito de tiempo. La idea de hoy es desarrollar los duelos. Es un tema que nació también a punto de partida de ustedes mismos. Cuando surge la propuesta esta de ir haciendo un vivo por mes, el último jueves de cada mes. El mes pasado fue ansiedad y el abordaje de los duelos, o tener un poco de conocimiento o algo más de conocimiento acerca de los duelos para poder afrontarlos y procesarlos de la mejor manera posible. ¿Cómo está, Giovanna? Y bueno, eso vamos a hacer hoy. Les doy las gracias y las bienvenidas a todos y a todas. Así que bueno, vamos a empezar un poquito. La idea es ir retroalimentándome con los propios comentarios de ustedes. No es la intención que esto sea una exposición teórica del duelo, porque en realidad para los que les interese el tema, sea porque están atravesando un duelo o sea porque el tema simplemente les interesa o porque hay un conocido, un familiar que lo está atravesando y lo quieren acompañar desde otro lugar, si googlean y no puedo llorar, bueno, ahora lo hablamos, me lo voy a anotar por acá, y googlean el tema duelo, les va a aparecer un mundo de contenido teórico. Entonces la idea del vivo no es que sea un resumen teórico de duelos, porque eso está al alcance de todos hoy por hoy en internet, ¿tá? Si bien no todas las fuentes son confiables, pero existe un mundo de fuentes que nos pueden, con las que nos podemos acercar a diferentes temas, ¿tá? Entonces vamos a empezar un poquito qué significa la palabra duelo. Deriva de la palabra dolor en uno de sus orígenes, y sí, está muy atravesado por el dolor, pero también tiene una connotación en cuanto a esto de la batalla, el duelo, ¿no? Piensen en las películas cuando dos hombres nobles se van a duelo, ¿no? Es una batalla. Y tiene mucho que ver cuando uno acompaña a personas en el proceso de duelo. Por momentos parece que tiene que ver con esto de una batalla entre lo que fue y lo que debería ser, pero sobre todo una batalla en esto de no olvidar. La mayoría de las personas lo que manifiestan es que tienen miedo a olvidar. Incluso he tenido algún consultante que me dice: Mario, yo tengo mucho miedo de dejar de escuchar, de recordar la voz de esa persona, el aroma. Es decir, es como una batalla en esto de lo que fue, lo que indudablemente sé que va a ser, pero entro en una confrontación conmigo mismo. Y es justamente ahí donde el proceso se puede empezar a complejizar, ¿tá? Porque estamos atravesados sin lugar a duda por factores culturales, ¿tá? Familiares, culturales, que de alguna manera nos dicen que si no le prestamos determinado respeto a esa persona, incluso después de que físicamente no está, parece que es un sinónimo de falta de cariño, ¿no? Entonces esto de mantenerlo en nuestra memoria, por momentos parece importante, o por momentos para algunas personas parece importante, pero puede complejizar un poco el proceso. Lo primero que me gustaría dejar claro, como la otra vez también cuando hablábamos de ansiedad lo decía, no podemos olvidarnos que nuestra salud mental nos habilita normalmente a transitar este proceso. Un proceso que está impregnado por el sentimiento de pérdida. No siempre por la muerte de un familiar, de un ser querido, también por el sentimiento de pérdida de un trabajo,
sea porque me jubilé, sea porque cambié de trabajo, cuando me mudo, me voy a vivir a otra ciudad, a otro país. Es decir, cuando pierdo algo, incluso una mascota, digo, que forma parte de nuestra familia, que hace muchos años vive en nuestro hogar, y si por algún motivo, sea porque fallece, porque muere, o porque me tengo que mudar y no puedo llevar a mi mascota, que se dan, ¿no? Esos casos, entro en duelo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, los duelos son múltiples, no siempre es por la muerte, ¿no? Pero acá lo importante es que tenemos la capacidad, desde la salud mental, desde nuestro psiquismo, de afrontar ese proceso de duelo. ¿Cuáles son las etapas? Si bien no voy a entrar en detalles de las etapas teóricas del duelo, las voy a mencionar simplemente porque, insisto, en internet lo pueden tener, pero bueno, la primera es la negación, es decir, la persona parece que no puede creer lo que está sucediendo o lo que sucedió, es decir, lo niega, ¿no? El otro es la ira, ¿no? Que es la carga emocional del enojo. Me enojo, me parece una injusticia. Por momentos puedo llegar a tener pensamientos de esto de, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? O le pasó esto a esta persona y no a fulanito, a fulanita. Digo, no es con la mala intención de desearle el mal a otra persona, sino que embebido en el sentimiento de enojo, tengo ese impulso, ¿no? Lo otro es la negociación. Por ejemplo, cuando se termina un vínculo de pareja, y estoy en el duelo por ese vínculo, y empiezo a pensar, bueno, pero capaz que si cambio me vuelve a querer, capaz que si hago esto me vuelve a aceptar, empiezo como a intentar negociar de alguna manera, ¿no? El otro, la cuarta etapa, ¿no? Sería la depresión, etapa que yo no comparto el término, porque la depresión es una patología médica, es una enfermedad, es una patología, ¿no? Tiene un diagnóstico. Yo lo nombraría como tristeza. Me sumo en ese sentimiento de tristeza, y la siguiente etapa sería la aceptación. Ahora, ¿por qué nombro las etapas? Nombro las etapas porque es importante saber y tener en cuenta que esto no es una cuenta matemática donde entro en negación, paso al enojo, a la negociación, se viene la tristeza y llega la aceptación. No funcionamos así. Nuestra mente va generando procesos, en esos procesos tendré días y momentos en los que me siento un poco mejor, tendré momentos y días en los que me siento, o mi percepción es que me siento un poco peor, pero es un proceso. Puedo ir hacia atrás un poco en el proceso y puedo avanzar. Puedo ir hacia atrás porque estoy en una fecha especial, en la fecha de cumpleaños, en una fiesta tradicional, porque en esta fecha siempre hacíamos algo, ¿no? O si lo pensamos por fuera de la muerte, bueno, porque en esta fecha siempre con mis compañeros de trabajo hacíamos tal cosa, o en mi ciudad de origen se celebraba X fiesta, o porque todos mis amigos se reunieron y me mandan una foto que están pasándola bien y yo estoy en la otra punta del mundo. Entonces retrocedo un poco en el proceso y después sigo avanzando. Pero lo importante es saber que nuestro psiquismo tiene la capacidad de generar este proceso de duelo, ¿no? Y que la intervención de acompañamiento del profesional que se dedique a eso, puede ser desde la psicología, puede ser desde la programación neurolingüística o de la línea de la disciplina terapéutica que sea, la intervención de ese profesional se debería de pedir cuando yo siento que no estoy pudiendo solo, o cuando veo a un ser querido, un amigo, quien sea, que me parece que no está pudiendo solo y le ofrezco esa ayuda, o ese acompañamiento en el proceso, y es la persona la que tiene que aceptar. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces
uno recibe una llamada, no dice, no, quiero que veas a tal persona porque no está pudiendo solo. Bueno, pero esa persona siente, interpreta que no está pudiendo solo o sola, o es un deseo del otro en el marco del cariño y el amor para verlo mejor o verla mejor, ¿no? Entonces, si vamos como que haciendo un resumen, sí hay etapas, y esas etapas no son matemáticas. Vamos transitando, volvemos hacia atrás, avanzamos, volvemos hacia atrás, avanzamos, pero estamos en el proceso. Está bueno saber más o menos cuáles son o no, porque no todos necesitamos saber cuáles son las etapas, porque eso es más de un perfil teórico, pero saber que hay días que me voy a sentir mejor y hay días que me voy a sentir un poco peor. Lo otro importante a saber es que nuestro psiquismo tiene la capacidad de generar este proceso de duelo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero si uno piensa, bueno, ¿cómo puedo acompañar a alguien que está en un proceso de duelo? Y bueno, muchas veces desde el silencio se acompaña. Esa presencia, esa compañía hace que la persona se sienta acompañado, que no se sienta en soledad, que no lo viva en soledad, pero respetando también los momentos de soledad, porque los momentos de soledad tienden a aclarar. Pero ¿cuál es la clave de esto? Es permitirnos atravesarnos por esas emociones. Cada una de estas emociones, el enojo, la tristeza, cada una de las emociones tiene un para qué en nuestro psiquismo. La tristeza, por ejemplo, si bien en nuestra sociedad es como que no nos permitimos estar tristes, ¿no? Si apenas me contacto con la tristeza, me conecto al celular, prendo la tele, pongo música, salgo, vengo, voy, me voy a la casa de un amigo. Pero la tristeza a lo que nos habilita es a esa introyección que nos permite conocernos. Con esto no quiero decir que tengamos que quedar anclados, ¿no? En esa emoción, pero sí permitirnos atravesar cada una de las emociones. Llama más la atención que una persona que está en duelo no sienta absolutamente nada y que parezca desde afuera que no está atravesado por ninguna emoción, a que sí vaya conectándose y viviendo cada una de las emociones. Entonces, si uno piensa, bueno, ¿cómo puedo acompañar a alguien que está atravesando un proceso de duelo? Sí desde el silencio, sí desde esa compañía, sí desde la escucha activa, pero también permitiéndole que esté en algunos momentos solo o sola, porque le va a permitir conectarse con ese mundo de emociones que existen para que podamos ir ordenándonos en este proceso. Proceso que normalmente dura 12 meses a 24 meses, normalmente, pero no vemos un ser humano igual a otro. Por tanto, en algunas personas durará 1 año, en otras puede durar 2 años, e incluso algunos autores hablan hasta de 3 años. No con el mismo nivel de intensidad, sin lugar a duda que no, pero nuestro psiquismo va elaborando determinados procesos en ese periodo de tiempo. Necesitamos de alguna manera vivir un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo, ¿no? Con esa ausencia o en esa situación, porque puede ser ausencia en el caso de que alguien haya muerto, o puede ser porque perdí algo, y ese algo puede ser la sociedad en la que crecí, ese algo pueden ser mis amigos, que no es que haya perdido mis amigos, sino que puedo haber perdido algo de contacto con ellos porque me mudé, mi familia, incluso una mascota, como decía hoy. En esto el sentir es extremadamente subjetivo y hay que ser extremadamente respetuoso. Para muchos quizá X cambio no implicaría nada, o nos parece que no implicaría nada, y para otra persona es un duelo. Entonces es un tema que hay que tratarlo con extremo respeto, porque nos atraviesa la fibra más íntima.
¿Y por qué nos atraviesa la fibra más íntima? Porque nuestra percepción, los filtros con los que vamos analizando la realidad que nos va pasando, tiene mucho que ver con nuestras experiencias de vida, tiene mucho que ver con nuestro proceso de gestación, los meses previos a la concepción y los primeros años de vida. Ahí se crean grandes programantes del pensamiento y por tanto gran parte de nuestros filtros, nuestros metaprogramas del pensamiento, nuestro sistema de creencias un poco más adelante. Entonces, no sería prudente decirle a una persona, quédate tranquila o tranquilo, yo, mira, a los 8 meses estaba bárbaro, olímpico, papá. ¿Por qué? Porque esa es mi percepción, esa es mi experiencia y es lo que a mí me sucedió con la vida que tuve. Pero no en todas las personas sucede al mismo ritmo. Entonces, ¿qué influye o cuáles pueden ser los factores que pueden influir en esto de la elaboración y el tránsito en el proceso de duelo? Insisto en la palabra proceso porque es un proceso. Y nos influye lo que se llama los factores heredados, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, ¿qué se acostumbra? ¿Cuál es a nivel del inconsciente colectivo nuestra percepción de la muerte? Por ejemplo, no es lo mismo la muerte, el duelo acá en Uruguay que en México. En México se celebra, en México es un motivo de celebración, toda la comunidad lo hace. En Uruguay tenemos un corte un poco más tradicional en la visión del concepto de pérdida. En China será de una manera, en Estados Unidos será de otra. Entonces, estamos impregnados desde el inconsciente colectivo en el concepto de muerte y cómo la vivimos. Entonces, eso nos influye mucho. Incluso, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de nosotros en relación a la pérdida? Por ejemplo, esas frases que a veces se dicen que tienden a crearnos y a conducirnos a tener determinada conducta. Pasó a mejor vida. El silencio es una manera de decir. Cuando la muerte queda en silencio, cuando la pérdida queda en silencio, es una manera de comunicar. Cuando se nos dice, bueno, lo perdimos, nos habla a nivel de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro entorno, qué concepto se está manejando de la pérdida. Entonces, eso nos influye y nos influye mucho. Lo otro es lo adquirido. Lo adquirido es lo que se espera de mí. Y el otro factor es lo esperado. Lo esperado vendría a ser la conjunción entre lo que espera mi familia, mi núcleo, y lo que espera la sociedad. Por ejemplo, el luto. Hoy por hoy está cada vez más en desuso, pero hay mucha gente que sí lo usa y es respetable. Pero hace un tiempo atrás, si no se estaba de luto, parecía que se le faltaba el respeto a esa persona. Si escuchábamos música, parecía que se le faltaba el respeto a esa persona. Si íbamos a un cumpleaños, una fiesta, lo que fuese, parecía que le faltábamos el respeto a esa persona. Y cuando hablo del respeto, también lo llevo a lo primero que dije en esto de el duelo como en una batalla, porque si nos vamos a una imagen de los duelos, ¿no? Donde hay dos caballeros que se van a duelo, eran personas respetadas. Entonces, el que iba a duelo era porque era una persona respetada en la comunidad. Y nos guste o no, estamos impregnados de esos conceptos muchas veces no dichos, en cuanto a que si no le prestamos respeto a esa persona, parece que
no lo queremos o no lo queríamos o lo que fuese. Pero el tema no es tanto cómo manifestamos el respeto, sino qué tan libres somos en ese ejercicio. Por ejemplo, si para ser bien visto en esto del duelo me obligo a llevar el luto, me obligo a no escuchar música, me obligo a reclutarme en mi casa, ¿no? Muchas veces incluso hay algunas muertes que pueden ser vergonzosas. Entonces la persona tiende a reclutarse en su casa, vergonzosas desde el punto de vista social, ¿no? Tiende a reclutarse en su casa, lo que generalmente lleva a que el proceso de duelo realmente se entorpezca. Ahora, si lo contextualizamos en nuestra experiencia, tenemos que pensar qué ha pasado, porque muchas veces el duelo se entorpece en el proceso porque nos conecta con una historia que es anterior. Entonces ahí tenemos que pensar en nuestra historia de vida qué ha pasado con otras pérdidas. Por ejemplo, la empresa donde trabajo cierra y me despiden, es una pérdida, ¿ah? Y cuando miro hacia atrás, cuando tenía 6 años, a mi padre lo despidieron y a raíz de que lo despidieron parece que, visto desde esta óptica, mis padres se separaron. Entonces de alguna manera me conecta a ese momento cuando yo tenía 6 años y desde mi percepción pude percibir y levantar la información de la separación de mis padres y aparentemente la destrucción de la familia, ¿no? Es decir, muchas veces la conexión a simple vista es difícil de visualizarla, pero nos conecta con otra historia, con otro contexto de nuestra vida. Y eso puede hacer que nos cueste un poco más o un poco menos avanzar en el proceso de duelo que, insisto, naturalmente desde la salud mental estamos preparados para transitarlo. Lo otro importante es contextualizarlo con nuestro proyecto de gestación. En todos los temas siempre voy a volver a proyecto de gestación, porque es en el momento histórico donde se gestan, ahora voy con eso, Gustavo, donde se gestan los principales programantes del pensamiento, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si antes de mi nacimiento mi madre tuvo un aborto y rápidamente me gestan a mí para sustituir a quien hubiese sido mi hermano, estoy gestado dentro de un proyecto y con el sentido de sustituir a un muerto. Entonces me conecta automáticamente con lo que me dio la vida. Y en esto el inconsciente no usa la lógica. Y eso es algo que tenemos que saberlo y tenerlo claro. Si yo me formo, si mi vida nace a partir de un proyecto de sustitución de alguien que murió, la muerte es la vida. Es ese entramado difícil de comprender desde la lógica, pero tenemos que recordar que el inconsciente desconoce la lógica. Entonces puede hacer que me aferre a este proceso de pérdida. ¿Por qué? Y porque me conecta con lo que me dio la vida. Lo mismo si en ese contexto hubo una muerte, lo que llamamos una muerte injusta, por ejemplo, la muerte en un accidente de tránsito, la muerte de un niño, el suicidio. Si en el contexto de gestación, dentro de mi clan, dentro de mi familia, o la familia extendida, no solamente la patria, hubo alguna muerte que se considera muerte injusta, son estas que les acabo de decir, puede ser que me conecte justamente con ese periodo. Exacto. Sí, Andrea. Cuando hablo de muertes vergonzosas, que la persona tiende a reclutarse en su casa, y ya le contesto a Gustavo también, hablamos de esas muertes que tienen como una sacudida, un resorte a nivel social. Por ejemplo, el suicidio, porque nos guste o no, el suicidio sigue siendo un tabú, el suicidio sigue teniendo mucho mito detrás, ¿ah? Entramos en estas discusiones entre si fue valiente, si fue cobarde, esto, lo otro, que dejó a la familia, que dejó a los hijos, que no sé, un mundo de discusiones que desde
desde afuera todos podemos opinar, pero cada persona es única e individual, entonces hay que ser muy cuidadoso en esto de emitir juicios de valor, ¿no? Pero las muertes, ahí está, el suicidio, los homicidios, tienden a avergonzarnos, ¿no? Porque también somos víctimas de esa situación. Y la víctima generalmente tiende a tener un fuerte sentimiento de vergüenza e incluso a veces hasta de culpa. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una persona donde su madre muere en un suicidio que ejerció su padre, un femicidio, ¿cómo lo vivo yo como hijo? Porque es mi padre y mi madre. Son situaciones extremadamente complejas. No vamos a entrar en ese tema porque realmente es complejo, no da para este vivo. Pero hay que tener cuidado con los juicios de valor. ¿Ah? Entonces, contextualizarlo con mi proyecto de gestación, pensar un poco, un poco antes de mi gestación, los 9 meses de embarazo y los primeros años de vida, ¿qué estaba pasando en mi contexto? ¿Qué estaba viviendo mi madre? ¿Qué estaba viviendo mi padre? ¿Qué estaba viviendo mi familia? Capaz que mi madre y mi padre puntualmente no estaban viviendo algo vinculado a la muerte, pero a mi tía, a la hermana de mi madre, justo se le murió una hijita, un hijito. Y eso impregna, afecta a toda la familia. Muchas veces la conexión son detalles, ¿ah? Pero tenemos que buscarlos porque nos permite comprender que quizá este proceso de duelo que me está costando tanto me está vinculando con otra situación que está sin resolver. También lo otro que tengo que prestarle un poco de atención es en mi clan qué ha sucedido con las muertes. Lo que, por ejemplo, yo hoy les mencionaba el silencio, hay que tener cuidado con el silencio. Por ejemplo, algunas personas te dicen, no, sí, mi madre tuvo un aborto, pero mirá que de eso no se habló nunca, No, cero problema, eso no se habló nunca. Bueno, para mí, cuando me dicen de eso no se habló nunca, eso es un centro de problema. Porque nos habla de alguien que no fue reconocido en el clan. Nos habla de un excluido en el clan. Y los excluidos, los no reconocidos, las muertes injustas, sí o sí generan memorias que más acá o más allá, de alguna manera, tienden a ejercer una presión para que se resuelvan. Por eso es que muchas veces el tema de los desaparecidos, independientemente de la política, estamos hablando a nivel de los procesos de duelo, el tema de los desaparecidos genera una presión social tan alta. ¿Por qué? Porque uno, para poder elaborar determinados procesos de duelo, necesita saber, necesita comprender, para poder elaborar una historia y recién ahí iniciar este proceso. Entonces, es importante poder mirar un poco hacia arriba, mi madre, mi padre, mis abuelos, puedo extenderlo un poco más a mis tíos. ¿Qué ha pasado con la muerte? ¿Hubo alguien que, sí, se suicidó pero quedó por ahí? ¿O qué pasó? Porque generalmente esas muertes, insisto, de alguna u otra manera se muestran. Muchas veces se muestran de una manera que nos habilita a poder comprender y resolver, pero otras veces se muestra de la manera más nefasta, porque se muestra con una respuesta biológica vinculada a la enfermedad. Bien. Si hacemos como un resumen, hay determinadas etapas que para mí no son el centro de este vivo, pero que está bueno que las sepamos cuáles son. Si a alguien le interesa profundizar, puede googlearlo, ver que la fuente es una fuente confiable, simplemente para saber cuáles son, pero acá lo más importante es permitirse sentir. Sentir la ira, sentir la rabia, sentir la tristeza, sentirla, vivirla,
¿ah? Una familia fue anterior a los 9 meses de gestación. ¿Puede afectar a un bebé aún así cuando la muerte de un familiar fue anterior a los 9 meses de gestación? Lo que llamamos proyecto sentido, proyecto gestación, abarca el periodo desde los 9 meses previos a la concepción. Le estoy respondiendo a Melina. Los 9 meses previos a la concepción, los 9 meses de embarazo, hasta los 6 años de vida. Algunas teorías hoy lo están llevando hasta los 6 años de vida. Pero ahí, ¿qué importa? Importa cómo se procesó, cómo se vivió, cómo se transitó ese proceso. No es lo mismo, por ejemplo, la muerte de alguien que venía enfermo hace mucho tiempo, me habilita a ir procesando en mi mente la idea de la muerte, a una muerte aguda, violenta. Es decir, suena el teléfono, me dicen fulanito murió, tocan el timbre, me dicen fulanito murió. No es lo mismo. Entonces Melina tiene mucho que ver con con el entramado, ¿no?, del contexto y lo que generó en la familia esa muerte. Pero sí, puede afectar. Tenemos que recordar que una madre o un padre que está en determinado proceso, inevitablemente ese hijo se va a impregnar de ese proceso. No es esto para que nos alarmemos o tengamos sentimientos de culpa, pero que se va a impregnar, sí, epigenéticamente se va a impregnar. Con comunicación, con las cosas claras, eso tiende a mitigarse, pero es muy posible que se impregne. Entonces, existen procesos, nos tenemos que permitir vivir esos procesos, saber que nuestra salud mental, nuestro psiquismo nos habilita a transitarlo, que tengamos también la claridad de que si sentimos que no estamos pudiendo solo, podamos pedir ayuda. Sabemos que los tiempos estimados son entre 12 y 24 meses, que hoy por hoy se está extendiendo hasta 3 años, pero que si en 12, 24 meses seguimos como que anclados dentro del proceso, bueno, quizá es necesario pedirle ayuda a alguien que se dedique a esta temática y poder clarificar un poco las cosas, porque muchas veces estamos embebidos en lo que se llama el velo de la novia, es decir, es como que las cosas están delante de nuestra pero no las estamos pudiendo ver, porque estamos impregnados de la emoción o porque estamos impregnados de la vivencia y no logramos verlo, y alguien desde afuera lo identifica, lo aclaramos, lo ordenamos, porque muchas veces lo que nos hace falta es ordenarnos y avanza. Lo otro es si nosotros pensamos cómo podemos o qué factores pueden hacer que repentino y esperado. Ahora vemos eso, Giovanna. ¿Qué factor puede hacer que avance aún más, ¿no?, en el proceso de duelo? Y generalmente lo que nos habilita a que podamos avanzar, aparte de transitar las etapas que mencionamos, la negación, el enojo, la negociación, la tristeza y la aceptación, es sobre todo poder honrar a esa persona. Cuando digo honrar, digo poder identificar cuál es la enseñanza que dejó en mi vida. Algunas veces es un poco más fácil y otras veces es bastante complejo. Por ejemplo, en la muerte de un hijo, en la muerte de un bebé, es un poco más complejo poder identificar la enseñanza, e incluso más doloroso. Y nos enfrenta realmente a la capacidad de ser adultos responsables y analíticos, ¿no? Pero en otras muertes es un poco más simple, más sencillo,
poder identificar la enseñanza. Por ejemplo, en nuestros padres, en alguien que fue muy importante para nosotros. Si lo pensamos por fuera de la muerte, bueno, ¿qué me dejó este trabajo? ¿Quién soy a partir de mi tránsito en la vida por este trabajo que ahora no lo tengo más, ¿no? Cuando identificamos ya voy, Cecilia. Cuando identificamos la enseñanza, podemos honrar a esa persona desde otro lugar. No quizá desde el luto, desde no escuchar música, desde no salir, desde tener las cortinas bajas, desde ir todos los sábados al cementerio, sino que honramos en relación al legado que nos dejó, a los valores que nos dejó. Y ahí generalmente el duelo tiende a pegar un salto. Entonces, atravesar el proceso, permitirnos vivir esas emociones, no desconectarnos de ellas, sino que conectarnos con ellas, no conviviendo las 24 horas del día en ese estado, pero sí permitiéndonos, dejándonos atravesar por las emociones, identificar qué factores puedo honrar, cuál es la enseñanza. Voy a contestar una pregunta y ahora sigo con lo que le decía. ¿Cuál es la diferencia, Giovanna, entre una muerte esperada y una repentina? Que en la esperada, entre comillas esperada, si bien siempre tengo como esa cuota de ilusión, de mantenimiento de la ilusión, de que se puede mejorar y esto y lo otro, inevitablemente a nivel inconsciente voy elaborando lentamente la idea de que puede morir. Entonces hay un avance en el proceso. No me toma tan inesperadamente. Ahora la muerte aguda, ¿no? Esa muerte inesperada, tengo que en una fracción muy corta de tiempo poner todo mi arsenal emocional para empezar a elaborar el duelo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué el suicidio es un acto de cobardía? No, Cecilia, yo no dije que fuese, no lo aseguré. Dije que muchas veces se genera esta discusión, entre comillas discusión, desde afuera, y sin considerar los factores personales, como un acto de cobardía, como un acto de valentía. Puse ejemplos, ¿no?, de lo que uno a veces escucha. Yo no soy realmente partícipe de emitir juicios de valor. ¿Por qué? Porque la decisión que haya tomado la persona, la comparta yo o no, responde a su historia de vida, responde a lo que realmente ha vivido, cómo ha podido atravesar y codificar cada una de esas experiencias, incluso también responde a su propio clan. Entonces, dar esas opiniones me parece extremadamente apresurado, es decir, imprudente, porque desconocemos realmente la historia de la persona. Lo que dije fue que muchas veces se genera esa discusión o ese cruce de opiniones en cuanto al suicidio, pero no es que lo haya asegurado, digo, no lo haría en un vivo jamás aparte. Porque de hecho no tengo ni yo mismo un concepto creado en cuanto al suicidio, porque insisto, me parece que es algo extremadamente personal, donde cada caso es diferente. Entonces un juicio de valor me parece una imprudencia. Gracias, muchas gracias. Entonces, permitirnos atravesar el proceso, identificar en qué podemos honrar a esa persona que nos aportó en nuestra vida, qué valor nos dejó para nuestra vida. Y lo otro es el ambiente. Y en este punto quiero hacer hincapié. Muchas veces en esto, ¿se acuerdan lo que les dije al inicio de la batalla
la batalla entre avanzar en el proceso y no olvidar, nos hacemos un poco de trampa. ¿Por qué? De trampa en el buen sentido de la palabra, no es que alguien conscientemente se vaya a generar un daño. Pero muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a contextualizarlo hoy en el 2023, en la vida que estamos viviendo hoy. Capaz que yo en el WhatsApp tengo un audio de esa persona que murió. Entonces, ¿qué hago? Ante el miedo de olvidar, escucho el audio. A los 3 días escucho el audio. La semana que viene escucho el audio. Para mi mente está continuamente recibiendo información del ambiente. ¿Tá? Recuerden que la mente levanta aproximadamente 2 millones de estímulos por segundo. ¿Tá? Para mi mente, cada vez que yo escucho el audio, es la voz de esa persona. ¿Que murió? Sí, pero nuestra mente no tiene la capacidad de decir, no, descartá esa información, esa persona ya se murió. No, es nuestro primo, es nuestro esposo, es nuestra hermana que nos habla. Si ahora voy ahí, Adri, ahora voy ahí. Si permanentemente me tiro el perfume que usaba esa persona y lo olfateo, si uso la ropa de esa persona, si estoy continuamente tocando las alhajas de esa persona, ¿no? Si voy a donde vivía y estoy en ese ambiente continuamente, nuestra mente está permanentemente levantando esa información y tiende a enlentecer muchísimo el proceso de duelo. Y ahí sí me animo a decir que lo enlentece muchísimo. ¿Por qué? Porque he tenido muchísimas consultas de personas que hace 5 años, 10 años, 20 años que ha muerto su madre, un hijo, y están en ese ambiente permanentemente y el duelo está intacto, empaquetado como que fuese el primer día. Entonces tenemos que tener cuidado en los factores ambientales, ¿tá? Que uno dice, no, pero bueno, no, ya está, yo no es que piense todos los días en esa persona, papá. No pienso todos los días, me parece que no pienso todos los días, pero todos los días huelo su perfume, pero todos los días me pongo su bufanda, pero todos los días miro su anillo que me lo quedé y me lo puse. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Con esto no estoy diciendo que tenga que desprenderme de absolutamente todo. No, puedo, obviamente que puedo quedarme con un recuerdo, con algo que sea significativo para mí. Por supuesto que sí. Pero que no sea una estimulación continua y constante a nuestra mente. Eso es importante. ¿Ah? Este factor es realmente importante. Si fuiste feliz y no te queda nada pendiente, y bueno, si fuiste feliz y no te queda nada pendiente, seguramente el proceso de duelo transcurra con naturalidad, como nuestro psiquismo nos habilita a que así sea. ¿Sí? Muchas veces los pendientes son motivo de consulta, porque la persona falleció y justo me había peleado, porque la persona falleció y nunca le dije tal cosa, porque la persona falleció y nunca me animé a contarle tal secreto, y ese pendiente hace que quede ligado, creando lo que se conoce como una creencia de codependencia, que seguramente va a ser el tema del próximo vivo, creencias limitantes, pero puntualmente codependencia, porque lo vamos a enrabar con todo esto. ¿Ah? Entonces, si no me quedaron pendientes, generalmente es la llave para que el duelo transcurra con normalidad. Lo otro que puedo hacer, si me quedaron pendientes, es de alguna manera materializar ese pendiente. Muchas veces el materializar hace que los procesos se dinamicen. ¿Por qué? Porque un proceso que está en mi mente, que queda ahí. No, gracias a vos, Adriana. Muchas veces un proceso
que está como en un bucle, ¿no?, del pensamiento, parece que no salgo, cuando lo materializo, es realmente sanador y liberador, porque le doy una forma. Y ahí entramos en lo que se conocen como actos simbólicos. Yo no soy muy amigo de que los actos simbólicos sean onda como una receta de cocina, que es válido para todos los casos el mismo acto simbólico. Yo entiendo que el acto simbólico tiene una connotación terapéutica, que quien guíe ese acto simbólico tiene que tener determinada formación. Pero bueno, podemos hablar de en qué consisten. Consiste en generar un proceso material que me habilite a avanzar en el duelo. Por ejemplo, vamos a suponer que me quedó algo pendiente. A veces el pendiente no es algo malo. A veces el pendiente es agradecer. A veces el pendiente es decir cuánto amé o cuánto quise. Uno a veces se imagina que el pendiente siempre son cosas malas, pero no siempre es así, ¿ah? Entonces genero un proceso de materialización de ese pensamiento que hace que se dinamice, se agarre un dinamismo el proceso, ¿tá? Porque lo paso a algo material. Y ahí, por ejemplo, podría ser no sé, Melina, porque no sé nada de registros akáshicos. Absolutamente nada. Por ejemplo, agarro un objeto que para esa persona era simbólico, que tiene un símbolo en mi psiquismo, ¿no? Vamos a suponer, mi madre, aparte de ser mi madre, era maestra. Entonces tomo una medalla que para ella tenía muchos símbolos porque se le habían regalado a sus alumnos y esto y lo otro, y escribo una carta. Esa carta tiene que tener sí, ahora lo vemos eso, Vicky. Esa carta tiene que tener determinado orden, ¿ah? Y determinadas palabras. Por eso es que no quiero entrar en sí, eso, Andrea. No quiero entrar en esto de como recetas mágicas de actos simbólicos que son válidos para todos. Tiene que tener determinada connotación. Un objeto que sea representativo, ¿ah? Y determinadas palabras en esa carta. Lo primero es presentación. Entonces arranco la carta diciendo: soy Mario, tu hijo, soy Mario, tu primo, soy Mario, tu compañero de trabajo, ¿no? Me presento, ¿ah? Y después, en un momento, empiezo a meterme en lo que sería la zona conflictiva, que no tiene por qué ser con conflicto en sí, pero este pendiente. Y bueno, en esta carta te quiero contar que quizá no aproveché el tiempo para decirte cuánto te amé, o cuánto te agradezco, la enseñanza, Me meto en el tema, ¿tá? Y en un momento me despido, ¿tá? Y ese tiempo es para mí, y no es un acto mecánico porque el terapeuta me lo haya dicho, porque el psicólogo me lo haya dicho, porque el coach de PNL o el terapeuta en PNL me lo haya dicho. Es un tiempo mío, ¿tá? Si quien me está acompañando en el proceso me dijo, bueno, apenas puedas hacerlo y me lleva 15 días, 20 días, 2 meses, son mis tiempos, ¿tá? ¿Por qué insisto en esto? Porque si el acto simbólico se hace como un acto mecánico, tiende a no tener ningún resultado. Es mi momento, conecto con mis emociones, conecto con mis representaciones internas y escribo absolutamente todo lo que sienta. Acá no importa la redacción, si está bien redactado o no, si hay falta de ortografía o no. Lo que sí importa es mantener determinado orden, pero sobre todo materializando determinada carga emocional, materializando lo que me había quedado pendiente, ¿tá? Y después la carta se quema, ¿tá? Hay muchísimos actos simbólicos en torno a duelos, algunos específicos para abortos, otros específicos para niños, otros específicos para determinados tipos de muerte. Este que acabo de decir es uno genérico que se usa bastante, pero insisto que esto de los actos simbólicos no es al azar y general,
sino que tiene que llevar un acompañamiento porque está hecho a medida. Es para esa persona que está transitando el proceso. Vicky, cuando vos decías, si no avanza, se puede transformar en patológico. Tiene mucho que ver, primero que nada, con el tiempo, ¿ah? Cuánto tiempo hace, pero también tiene que ver cómo voy en este proceso. Si estoy hace 3 años transitando un proceso de duelo y sigo en la etapa del enojo, y bueno, capaz que hace falta algo de acompañamiento, ¿no? Si yo siento que estoy como que entrando en la etapa de aceptación, bueno, capaz que me doy un tiempito más. Lo de patológico o no patológico tiene que ver con cuánto tiempo ha transcurrido, ¿tá? y cómo me estoy sintiendo yo. Y acá es un tema, quedan pocos minutos, pero es un tema en el que quería entrar, y es que hay que tener cuidado en esto de muchas veces lo que se dice duelo patológico, porque con la intención de estar en lealtad con esa persona, estar unido con esa persona, muchas veces lo que, obviamente que inconscientemente, empiezo a desarrollar son respuestas biológicas en consonancia, en resonancia con esa persona. Recuerdo el caso, se los voy a hacer muy cortito, el caso de una señora que hacía como 25 años había muerto su hija, cuando tenía 9 años, ¿tá? Y alguien le dijo que había muerto a raíz de un acto de magia, que estaba enterrada, ¿no? El tema es que la señora, cuando llega al consultorio, llega en silla de ruedas y diciéndome que prácticamente ya no sentía sus piernas desde hacía mucho tiempo. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar, hasta que en un momento me dice, no, sí, porque yo me quedé con esto, me dijeron que mi hija murió porque hicieron un trabajo y está enterrada. Entonces, cuando la miro en el consultorio, parecía una mujer enterrada hasta la cintura, ¿no? Porque para abajo no sentía absolutamente nada. Entonces empezamos a trabajar el duelo de su hija, que hacía 25 años había fallecido, con acompañamiento, con algún acto simbólico. Pero el tema es que la señora, ya hace unos meses, me mandó una foto caminando con andador. Entonces, es extremadamente gratificante, pero aparte de lo gratificante, porque eso no importa, porque eso es lo que me genera a mí, empezás a vivir con libertad y a mirar esa muerte desde otro lugar, a resignificarla y sobre todo a vivir de la mejor manera posible, ¿tá? Entonces, Vicky, haciendo referencia a tu pregunta, los tiempos, el transcurso del proceso y lo otro que me puede dar un indicio de si es patológico o no, es si estoy desarrollando, o yo siento que estoy desarrollando, algún tipo de lealtad para estar unido con esa persona. Ustedes recuerden que el inconsciente es simbólico, que el 95% de nuestra conducta es inconsciente. Entonces, si yo interpreto que estoy unido a esa persona y eso parece que me da algo de serenidad, no me da nada de serenidad, pero mi gran problema es la pérdida, entonces si estoy unido, parece que pierdo un poco menos. Me puedo unir de muchísimas formas. Por ejemplo, hay muchas madres que ante la muerte de su hijo comienzan a desarrollar dolor o incluso patologías en lo que es todo lo que son las caderas, ¿no? Y sí, porque las caderas son las que albergan a un hijo. Las caderas son las que albergaron a ese niño en sus primeros momentos, en sus primeros meses de vida. Entonces tiene mucho símbolo, ¿no? Los problemas en la cadera en mujeres que han perdido, que se ha muerto su hijo, ¿no? ¿Por qué? Y porque la biología, cuando no podemos resolver
el tema, el conflicto, por llamarlo de alguna forma, nos asiste de la mejor manera que conoce. La mejor manera no siempre es una respuesta deseada. A veces la mejor manera es un efecto no deseado para nosotros. Entonces, en esos casos es cuando hay que pedir ayuda. Sin vergüenza. Y con la línea terapéutica que nos sintamos más cómodos. No todos somos para las mismas líneas terapéuticas. Y esto también pasa por el respeto entre las diferentes líneas terapéuticas. Si alguien viene y yo, terapeuta, veo que no vibra con la línea que yo trabajo, es ético decirle, mirá, creo que tenés que pedir acompañamiento para este proceso, pero quizá no conmigo, quizá con este profesional, con otro, ¿no? Porque acá siempre lo importante es que nos sintamos bien, que nos sintamos mejor, que podamos transitar los diferentes momentos y situaciones que todos tenemos en la vida, y en un momento mirar hacia atrás y decir, de esa situación aprendí tal cosa o aprendí tal otra. Viene por ahí, ¿no? Integrar, ser uno. Entonces, creo que lo más importante de estos procesos en relación a la pérdida es eso, ¿no? Transitar, honrar, cuidar el ambiente, que no me conecte, que no me le ancle, ¿no?, a la pérdida, ¿no? Y observarnos cómo vamos en ese proceso. Y si necesitamos pedir ayuda, hacerlo sin vergüenza. Muchas veces, todos, ¿no?, cuando tenemos que pedir ayuda, tenemos un poco de, no, pero ¿qué van a pensar? Yo puedo solo, si he podido con tanto, ¿cómo no voy a poder con esto? Muchas veces tenemos esos pensamientos, pero si realmente internamente en nuestro sentir nos parece que no estamos pudiendo avanzar, que el sufrimiento es demasiado, hay que pedir ayuda, ¿sí? Bueno, bien, no sé si quedó alguna pregunta por ahí colgada. Creo que no, que fui respondiendo todas. Espero que les haya sido de utilidad. Siempre intento dar un giro que no sea tan teórico, un giro que no esté al alcance de todos en internet, porque si no, ¿para qué entrar al vivo? ¿No? Entran a internet y se terminó, y lo leen cuando quieren y ya está. La idea es esa, en todos los vivos, darle un giro, una cuota, un aporte desde otra perspectiva. No digo que sea la mejor, es otra, es una más. Lo que siempre busco es poder integrar, ¿no?, entre el hoy y el ahora, nuestro proyecto y sentido, nuestro transgeneracional, qué conexiones puedo tener para avanzar y para sentirme más libre. El objetivo de todo esto siempre es el libre albedrío, ¿no? Es realmente poder ganar en libertad. El próximo vivo, me voy despidiendo porque son y 59, el del mes de mayo, el último jueves de mayo, vamos a hablar dentro del capítulo Creencias Limitantes, exclusivamente codependencia. Y ahí nos vamos a meter un poco en esto de marcar límites, en esto de el apego y la codependencia en sí. Esas situaciones cuando parece que no puedo separarme de alguien, separarme de pareja, no puedo ponerle límites a alguien o a algo, y en un momento siento como que estoy encarcelado en ese proceso, y lo miro desde afuera y digo, no, quiero salir de acá, no quiero vivir más así, no quiero más vivir vinculado a esto, pero parece que hay una fuerza que me lleva hacia ahí. Puede ser a otra persona, puede ser al trabajo, puede ser a salir a la noche, es decir, la codependencia se puede codificar en infinidades de situaciones. Lo que vamos a hacer, así como hicimos con los duelos, es poder intercambiar desde un lugar horizontal, como para poder comprender y quizá poner en práctica alguna estrategia que nos sea útil. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por conectarse. Cada vez me está gustando más esto de los vivos.
No hago más porque no tengo más tiempo, pero cada vez me gusta más, me siento más cómodo y espero que les sea realmente de utilidad. Les mando un abrazo y nos volvemos a ver en último jueves de mayo. Gracias.